Estamos en nuestra tercera sesión del taller intangible de fábulas y vamos a comenzar hoy conversando alrededor de la fábula. Vamos a seguir todavía en este plan de enmarcarla un poco, la fábula clásica. Es necesario enmarcarla porque vamos a ver un proceso prácticamente de deslegitimación, por decirlo de alguna manera, de la importancia de la fábula como género literario y cómo ella va a empezar a ser vista como un género menor, como un género soslayable, como un género sin mucha importancia, y vamos a ver por qué sucede eso. De eso trata esta tercera sesión, de que veamos un poco la evolución de la fábula clásica, pero vista esa evolución, digamos, a partir de un momento crítico, ¿no? La fábula tuvo un momento de crisis en el que de alguna manera, digamos, prácticamente se estancó. Ya veremos por qué. Para ello vamos a comenzar haciendo un pequeño comentario sobre una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Entre las novelas ejemplares de Cervantes destaca una que se llama El casamiento engañoso. El casamiento engañoso, en la cual, bueno, se supone que es un hombre que se casó con una mujer por la cual no sentía amor, sino que bueno, era como una relación prácticamente como de negocios y los dos se engañaban mutuamente. Hacia el final, bueno, por supuesto, entonces el hombre termina, bueno, todo malherido en un hospital, y bueno, y ahí queda durante largo tiempo hospitalizado. Entonces hacia el final se da pie a lo que es la visión que tenía Cervantes sobre la fábula. O sea, ya en la época de cuando Miguel de Cervantes escribe las novelas ejemplares, que recordemos que son previas al Quijote, estamos hablando del año 1600, casi específica, casi exactamente. Entonces, la visión que tenía Cervantes sobre la fábula, poniendo a continuación de esa novela o sea, las novelas ejemplares son varias noveletas, como diríamos hoy en día, seguidas. Entonces, luego del casamiento engañoso, esta una cuyo título es llamativo, El coloquio de los perros, es decir, los perros que hablan. La alusión, la referencia que podemos tener allí a esa vieja idea de Calila y Dimna, de alguna manera está allí subrepticiamente, ¿no? Sucede que en El casamiento engañoso un hombre llamado Campuzano relata a su amigo Peralta al salir del hospital de Valladolid, estos sitios son reales y existen, caso haga el comentario, ¿no? Toda una desgracia que le ha pasado con su matrimonio, el cual fue precisamente engañoso. Pero lo que este desdichado Campuzano quiere mostrar a su pacienzudo amigo Peralta, es decir, va saliendo del hospital, se encuentra con Peralta y le dice, mira, ven acá que te tengo que echar tremendo cuento. Tengo que echarte este cuento. Entonces, lo que quieren mostrarle a su amigo Peralta es toda una transcripción que el hombre hizo, Campuzano, de una conversación entre dos perros llamados Cipión y Berganza, habitantes del patio del hospital. Y Campuzano, dice literalmente el personaje allí, pretende causar maravillas a Peralta con esta explicación. Es decir, se supone que Campuzano durante todo ese tiempo que estuvo hospitalizado escuchó desde su cama una conversación muy fluida, y cuando se vino a dar cuenta resulta que eran dos perros. Un perro se llamaba Cipión y el otro se llamaba Berganza. Esta es la portadilla interna de las novelas ejemplares, donde están los dos perros allí, detrás de la cama del enfermo. Entonces, seguimos pues viendo cómo va evolucionando
no solo la fábula como género, sino la percepción que tienen los escritores, que hay generalizada sobre del mundo literario sobre la fábula. Eh, no sé, en el casamiento engañoso, que es donde explica de qué se trata lo que va a relatarse en el coloquio de los perros, dice lo siguiente: pues lo que ahora diré de ellos es razón que la cause, y que sin hacerse cruces ni alegar imposibles ni dificultades, vuestra merced se acomode a creerlo. Y es que yo oí y casi vi con mis ojos a estos dos perros, que el uno se llama Cipión y el otro se llama Berganza, estar una noche, que fue la penúltima que acabé de sudar, echados detrás de mi cama, en unas esteras viejas, y a la mitad de aquella noche, estando a oscuras y desvelado, pensando en mis pasados sucesos y presentes desgracias, oí hablar allí junto, y estuve con atento oído escuchando, por ver si podía venir en conocimiento de los que hablaban y de lo que hablaban. Y a poco rato vine a conocer por lo que hablaban, los que hablaban, que eran los dos perros, Cipión y Berganza. Cuerpo de mí, es una expresión muy española del momento, de aquella época. Cuerpo de mí, replicó el licenciado, si se nos ha vuelto el tiempo de Maricastaña. Recordemos que Cervantes usa muchas expresiones coloquiales que todavía las usamos. Están los tiempos de María Castaña, decimos nosotros. Si se nos ha vuelto el tiempo de Maricastaña cuando hablaban las calabazas, o el de Esopo cuando departían el gallo con la zorra y unos animales con otros. Fíjense la idea ya en Cervantes de cómo el texto de la fábula, o sea, el género, ya es una cosa vieja de Maricastaña. Y entonces la primera maravilla que le causa al personaje del licenciado es, bueno, la extrañeza de, bueno, que cómo es eso que dos animales hablando. Luego de esto, la novela se llama así, ¿no? Luego de esto, la novela y coloquio que pasó entre Cipión y Berganza empieza. O sea, este es el final del casamiento engañoso, ¿no? Con el detalle intencionado de Cervantes de colocar los diálogos directamente, como si fuera una obra de teatro. O sea, él no coloca la estructura de Cipión y Berganza, la estructura en que está colocada el relato, el texto, es el título, el nombre, perdón, del personaje, los dos puntos y a continuación lo que dice. Estructura de teatro. En esta narración, Cervantes se burla de la literatura picaresca y plantea una discusión entre verosimilitud y verdad en la literatura. La razón por la que Cervantes hace esto y utiliza dos perros para discutir sobre verosimilitud en la literatura, verosimilitud y verdad, es un golpe bajo al género fábula, por supuesto. O sea, ya el género fábula ha comenzado a ser un género mal visto por la literatura en general, por los escritores. ¿Por qué? Bueno, porque no es un género verosímil, no es posible que los animales, ni los vegetales, ni los objetos, ni los conceptos abstractos hablen. Además, recordemos que hay una relación que se establece muy directa y vista de manera negativa de la relación, repito, entre la fábula y el apólogo. Entonces el apólogo es como ese género literario fastidioso del adoctrinamiento, de la religiosidad. En cambio, bueno, escritores como Cervantes andan en búsqueda de otra cosa. Recordemos toda la cantidad de irreverencias que hay en el Quijote, bueno, ya en las novelas ejemplares están, y recordemos que algunas de las novelas ejemplares están insertas dentro del Quijote, como Rinconete y Cortadillo. La Ilustre Fregona también está ahí incluida. Entonces, bueno,
¿Qué es lo que pasa con la fábula entre esos siglos XVI, XVII, XVIII, que ella, digamos, prácticamente se hunde? Se hunde en el sentido de que, bueno, eh, prácticamente es un género vergonzante. El que cultiva la fábula es considerado un escritor menor. En ese sentido, bueno, tenemos del siglo XVIII precisamente a Félix María Samaniego y a Tomás de Iriarte. Estos dos escritores utilizan la fábula y la explotan al máximo nivel con funciones realmente doctrinarias, tanto Samaniego como Iriarte. Sin embargo, ellos dos destacan dentro del género, dentro de la historia, pues del género fábula, porque a pesar de ese adoctrinamiento, bueno, logran desarrollar pues un estilo bastante depurado de la fábula, que bueno, que alcanza una calidad estética respetable. En el caso de Samaniego tenemos acá una fábula sumamente famosa, que es la fábula de las moscas. Esta fábula también ha sido reversionada posteriormente. La autoría corresponde a Samaniego. Bueno, esta es una portada de un libro de fábulas de Samaniego que bueno, es prácticamente el primer libro dedicado realmente a fábulas en la historia, o sea, específicamente a la fábula. Ya como un género ya conformado, consolidado. Entonces, las moscas. Veamos la estructura en verso tal como avisa el título del libro. A un panal de rica miel 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Otra dentro de un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. Notamos esa intención muy escolástica, muy cristiana, católica, bueno, de no entregarte al vicio y todo eso. Sin embargo, la brevedad de la fábula y la depuración tan pulcra del lenguaje utilizado y del verso tan directo y tan bien delineado hace que, bueno, que Samaniego sea uno de esos escritores de alta talla dentro del género fábula, pues, muy bien reconocido. Como también lo es Tomás de Iriarte, otro personaje del mundo clerical, del clero, pues, que bueno, que utilizó la fábula también con ese fin apologético, ¿verdad? Es decir, haciendo apología a la virtud, la religión, Dios, la cristiandad, la pureza del espíritu, como lo queramos ver. Lo interesante de esta fábula de Tomás de Iriarte es que debemos verla en perspectiva histórica. Se está saliendo en esa época de aquella época, de aquellos momentos en que se consideraba que, bueno, que un hombre debería saber de todo. Entonces el ideal humanístico era eso, pues la cultura general debería ser amplia, profunda, que un hombre tenía que ser culto y saber de todo. Entonces, lo interesante de esta fábula de Iriarte es que contradice ese ideario humanístico muy del romanticismo y de la época clasicista. Es la fábula del pato y la serpiente. También ha sido reversionada posteriormente. El pato y la serpiente. A orillas de un estanque, diciendo estaba un pato: ¿a qué animal dio el cielo los dones que me ha dado? Soy de agua, tierra y aire. Cuando de andar me canso, si se me antoja vuelo, si se me antoja nado. Una serpiente astuta que le estaba escuchando le llamó con un silbo y le dijo: Seor guapo. Aquí dice seor porque ese es un recurso literario de la métrica clásica, ¿no?, para que el verso cupiera. Seor guapo, no hay que echar tantas plantas, pues ni anda como el gamo
ni vuela como el sacre, ni nada como el barbo. O sea, eres muy bueno en esto, aquello, en lo otro, pero, o sea, haces esto, haces aquello, haces lo otro, pero... Y así tengo sabido que lo importante y raro no es entender de todo, sino ser diestro en algo. Más vale saber una cosa bien que muchas mal. La fábula El pato y la serpiente de Iriarte de alguna manera avisa lo que va a ser después la ruptura con el ideal clásico del humanismo, ¿no? Del hombre que tenía que saber de todo. De alguna manera avisa el romanticismo como época cultural histórica. Pues. A nivel estructural, bueno, por supuesto tenemos los elementos en ambas fábulas, todos los elementos vistos de la humanización, por supuesto el evidente del verso, eh, la planitud de los personajes humanizados, son bastante chatos, o sea, ellos existen ahí solo en función de la unidad de acción que narra la fábula, y esa unidad de acción tiene una intención eh, de moraleja, pues, de cosmovisión, prefiero yo llamar siempre. Algo interesante que va a hacer Iriarte con esta fábula es que él le pone su moraleja, él mismo lo hace, eh, intencionalmente, pues, con su grafía en cursiva. Él destaca pues su fábula, él la escribe ya completa, ya como viene de la tradición, eh, ya no la oral en este caso, sino ya como viene de una tradición editorial, de hecho. La tradición editorial que ha colocado la moraleja de la fábula como un comentario anexo al final de ella en letra cursiva y en una frase que simplemente la resume en dos palabras. Entonces, es interesante que veamos esta evolución de la fábula clásica porque nos va a servir de puente este proceso evolutivo para ver la fábula moderna. Una fábula aún clásica es esta fábula de Francisco Pimentel Jopim, nuestro venezolano, ese ideal de escritor que lo fue para Aquiles Nazoa. Francisco Pimentel nació en 1889, falleció en 1942. Su literatura viene enmarcada en el siglo XX. Es prácticamente una isla dentro de la literatura venezolana porque, bueno, es una literatura humorística muy, muy característica de Francisco Pimentel, que solo va a ser medianamente emulada por Aquiles Nazoa. Sin embargo, bueno, la obra de Francisco Pimentel a mí me parece sumamente fundamental y soy de los que piensa de que Francisco Pimentel es uno de los escritores más importantes de la literatura venezolana, a pesar de que, bueno, por supuesto la gran crítica siempre asume otros escritores más serios. Y entonces estos personajes que son más chistosos son vistos por encima del hombro. Y sobre todo, además, cuando son escritores que además de ser humoristas, de escribir prácticamente sin proponérselo, una literatura que anticipa el absurdo bastantes años antes, ¿no? Además de eso, de paso, se les ocurre la brillante idea de escribir fábulas, un género tan mal visto. Un género que prácticamente es visto como algo para que lo cultiven escritores menores de poca importancia, de poca seriedad, de hecho. O sea, lo que estamos viendo en este tema es cómo la fábula es prácticamente estigmatizada por la gran crítica, por la gran literatura universal. Pero lo interesante, que es lo que vamos a ver la sesión de la semana que viene, es cómo se salva la fábula. Pero bueno, independientemente de eso, esta fábula de Jopim
es el jardinero generoso, nos brinda un universo completo y una caracterización ya completa que nos permite identificar todas las características de la fábula clásica, absolutamente todas, las vamos a ver. Un jardinero en su jardín tenía un hermoso manzano, pero ya tan anciano que ni una sola fruta producía. Empuñó pues el hacha cierto día y contra el árbol dio el primer hachazo. Mas detuvo su brazo una voz del manzano que decía: vas a matarme, hermano, solo porque estoy viejo y ningún beneficio ya te dejo. Tu ingrato proceder es inhumano. El manzano, a juzgar por su elocuencia, es todavía el árbol de la ciencia. Como en un paréntesis irónico y humorístico de Hopin. Dijo el hombre: resígnate, manzano, que la necesidad es nuestra dueña. Yo necesito leña. Oyó entonces la voz de un ruiseñor, que le dijo: perdónalo, señor, en gracia por lo menos a mi canto, que a tu buena mujer le gusta tanto. Soltó la carcajada del jardinero y dio un segundo hachazo vigoroso contra el árbol, abriendo un agujero, del que salió un enjambre rumoroso de abejas que gritaron: no seas bruto, si el manzano en verdad ya no da fruto. A nosotros nos sirve de taller y al par de habitación concédele perdón y tendrás cera y miel para vender. ¡Ay, que me habéis tocado el corazón!, respondió el jardinero socarrón. Este árbol mucho tiempo me ha nutrido y además aquí anida un ruiseñor que mi mujer con gusto siempre ha oído. Lo he pensado mejor. Perdonado el manzano debe ser y lo perdono con el alma entera. No vayáis a creer que lo hago por la miel y por la cera. Fíjense los elementos que tiene esta fábula de Hopin, para mí maravillosa, de lo mejor que escribió Hopin. Además de Jabón de Castilla, se les recomiendo, es una obra de teatro que anticipa el teatro del absurdo en el mundo entero. Bueno, fíjense, vemos todas las características de la humanización, la brevedad, sigue siendo breve por supuesto, ¿qué más? Bueno, todos los elementos, pues. Por supuesto es una narración en verso completamente, vemos el conflicto muy claro entre el jardinero y el árbol, pero además el árbol acompañado de acompañado pues de otros personajes que están allí sobre él, ¿no?, en sus ramas. Pero además el elemento humorístico que va a ser muy importante para la fábula que va a venir después después del siglo XVIII, después del romanticismo incluso. En el romanticismo la fábula está negada, o sea, no existe prácticamente. Pero bueno, es hacia finales del siglo XIX, por eso que Hopin coincide históricamente con otro escritor sumamente importante que vamos a ver la próxima semana. Y es el elemento de la ironía que vemos muy fuerte al final de esta fábula. Las fábulas anteriores, digamos de Iriarte y Samaniego hacia atrás, la ironía es muy fina, muy delicada, muy tenue. La ironía en esta fábula es descarada, y además descarnada e incluso desgarradora. Es cruel, ¿no? O sea, el personaje del hachador, del carpintero, del jardinero, perdón, muestra una conducta totalmente reprochable, pues, como lo es, bueno, el vano interés, pues. Él no va a conservar el árbol realmente, por supuesto, porque bueno, porque como dice que me has dado en el corazón, y te perdono porque bueno, porque el ruiseñor que le canta y a mi mujer le gusta mucho. No vayas tú a creer que es por la miel y por, o sea, él de una manera muy directa, el autor, pues, Hopin, Francisco Pimentel, de una manera muy directa te está mostrando un personaje que es un interesado, que bueno, que ha encontrado una fuente no solo de alimentos, sino que incluso uno pudiera decir
hasta que de dinero eh, en el árbol. Y esa es la única razón por la cual toda la fábula, toda la narración se da. O sea, la justificación final es un desenlace fatal, no porque, por supuesto, al árbol le pase nada, al final el árbol se salva, sino el desenlace fatal es la razón por la cual el árbol se salva. Entonces, ahí un conflicto, digamos, moral, ético, tal vez, eh, que hace de esta fábula de Hopin un texto sumamente interesante dentro del género fábula. Eh, por supuesto, estas fábulas de Hopin fueron escritas en los años 20 del siglo XX, por supuesto. Eh, ya una generación antes de él hay un escritor en Estados Unidos que ha retomado también la fábula, pero que no ha sido tan conocido así, su obra fabulística no ha sido tan difundida, es más conocido por los cuentos y todo eso, como va a ser, lo veremos en la próxima sesión, Ambrose Bierce. Pero bueno, con esta tercera sesión es importante que entonces, por supuesto, desarrollemos nuestro conversatorio en el chat para debatir ideas, preguntas, comentarios, lo que haya que decir. Pero además de eso, por supuesto, entonces vamos al siguiente ejercicio escrito que ustedes deben realizar para, por supuesto, cumplir con los objetivos de este taller. Y es que, bueno, ya ustedes escribieron una fábula con las características clásicas, esas 6 características que vimos en los 2 primeros temas. Entonces, ahora se requiere para reforzar ese sentido e irnos acercando hacia lo que es la fábula como se escribe hoy en día. Todavía estamos lejos de llegar, bueno, no tan lejos, pero todavía nos falta un trayectico. Entonces, la idea es que ustedes ahora escriban una fábula que contenga el elemento fuerte y descarado, digamos, de la ironía. Es muy importante la ironía para la fábula. Siempre estuvo la ironía de una manera muy disimulada. Incluso pudiéramos hacer una revisión, precisamente para eso son estos 3 minuticos que nos quedan de la sesión. Pudiéramos hacer incluso un repaso de las fábulas que hemos visto y vamos a ver cómo la ironía está de una manera allí muy fina, muy delicada, muy bien disimulada. Por supuesto, aquí en la de Sopo que vimos del león y el jabalí, la ironía se presenta por el hecho de que, bueno, de que estos dos contendores, de que estos dos enemigos hayan que la solución es simplemente aliarse. Aliarse con el enemigo puede ser la salvación para salvarse de un, valga la redundancia, de un tercer enemigo en común. Eso es un elemento de una ironía muy suave, muy tenue. La ironía presente acá de, bueno, de cómo el águila creía que ella tenía el control de todo, y entonces resulta que la zorra, defendiendo a sus hijos, bueno, fue capaz de vencer al águila que creía que por estar en los cielos iba a ser más capaz, pues iba a salirse con la suya. Ahí hay también un manejo muy fino de la ironía que no genera mayor rechazo en el personaje, ¿no? Porque es que el jardinero generoso lo que termina es generando rechazo en el lector. O sea, el lector termina rechazando ese personaje del jardinero generoso que ha protagonizado toda la fábula. Y eso es interesante porque eso no se da. Bueno, las 3 truchas, bueno, el elemento es aún más tenue porque esta es una fábula que, recordemos, muy posiblemente Alfonso X el Sabio la trae desde un pasado remoto, un poco difícil de precisar, pues. Sin embargo, está allí presente el elemento de cómo la viveza, sobre todo de la deliberante, se sale con la suya, pues, logra que ella se salve. Bueno, la ironía en la fábula que vimos de los dos perezosos es de alguna manera
lo que posiblemente avisa, y tal vez sea por el elemento humorístico tan fuerte que tiene, la que avisa de alguna manera ese tipo de fábula que es la que va a desempeñar Francisco Pimentel de una manera genial. Bueno, aquí es irónico, pues, totalmente irónico, pero todavía de una manera muy delicadamente manejada, porque uno rechaza el personaje del zorro por flojo, pero sería incapaz de juzgarlo por eso, pues. O sea, todavía el personaje genera un rechazo, pero como dicen los muchachos de hoy, tipo normal. Bueno, la ironía del tigre negro y el venado blanco. O sea, en todas está una ironía muy bien administrada, digamos. Entonces, lo interesante y lo que nos va a llamar la atención de esta fábula es una ironía descarada. Y digo yo descarnada en el sentido de que se quita la carne que la cubre y se muestra tal y como ella es, el hueso de la ironía. El personaje del jardinero generoso es un personaje interesante dentro de la literatura de la fábula. Y es un personaje como el típico personaje que entonces vamos a empezar a ver en las fábulas a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta nuestros días. Entonces, hasta aquí llegamos con nuestra tercera sesión. Recuerden el ejercicio entonces, a su fábula que ya escribieron, esa misma fábula, agréguenle o acreciéntenle, súbanle el ecualizador a la ironía. Ese es el ejercicio. Y bueno, abrimos el chat para conversar sobre estos temas.